Niños manipuladores. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos nos manipulan y lo peor de todo sin que nos demos cuenta? Cuando nos llevan a hacer lo que ellos quieren. Y muchas veces sucede que no nos damos cuenta. Y esto pasa más de lo que creemos. Tal vez sea el momento de empezar a identificar cuáles serían esas manipulaciones a las que a veces nos someten estos niños que saben muchas veces más que nosotros. Vamos a conversar sobre este tema con Ricarte Cortés, que es médico psicoterapeuta. Bienvenido, Ricarte. Gracias, gracias. Un tema interesante y además que muy de todos los días para los papás, ¿no es verdad? Ahora, yo creo que aquí la palabra que tiene que salir por encima de todo, sobre todo siempre que hablamos de padres, es fundamentalmente el asunto de la responsabilidad como tales. O sea, nada se me puede pasar por alto. En todo caso, se me van a pasar cosas por alto, pero ¿a qué me refiero? Que tengo que hacerme cargo de esa situación. Para que un hijo pueda manipularme, si yo pongo a pensar qué edad tiene él, qué entonces tengo yo, qué experiencia manejo, cómo nos estamos relacionando, para que eso ocurra, definitivamente la energía no le viene solo de él. El poder se lo tiene que haber entregado a alguien. Y si yo miro alrededor, probablemente lo único que voy a encontrar es a mí mismo. Pero también hay que reconocer a qué llamamos manipulación. Y eso nos va a explicar Iris Espinosa, que es psicóloga. Iris, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Encantada. Sí, bueno, como decía justamente acá nuestro distinguido invitado, la manipulación depende de dos, ¿no? O sea, no hay manipulador si no hay un manipulado. Y entonces esta actitud de la manipulación está muy ligada pues a emociones muy instintivas que vienen de las épocas antiguas. Para poder ejemplificar la manipulación, recordemos cuando tenemos una mascota y de pronto le ponemos a la mascota sus horarios de comida, 2 veces al día, y la mascota a mitad de horario nos pone la carita de tristeza, nos hace un gemidito y nosotros decimos, no, pobrecito, dale un algo de picar y le rompemos la rutina. Entonces, ¿qué pasa? La base de la manipulación está vinculada al desarrollo del ser humano. Todo ser humano, por naturaleza, cuando nace, tiene una actitud de manipulación porque es su forma de obtener las cosas. Depende de nosotros ir canalizando sobre qué se actúa y qué se puede lograr con eso. Los bebés nacen manipuladores porque lloran y uno va corriendo, ¿no es cierto? Claro, entiendo, el tema es un poco la idea de conseguir lo que se quiere a partir de una actitud. Pero claro, calculo que ya con el tiempo, no es que calculo, de hecho los niños con el tiempo y los seres humanos vamos desarrollando habilidades o estrategias para una manipulación un poco más consciente, porque de hecho el niño que te manipula, uno podría pensar que no, que lo hace de manera automática, pero es súper consciente de qué es lo que está haciendo, ¿no? Eso sí hay que tenerlo claro. Claro, en ese sentido, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, del niño que llora, por ejemplo, cuando son bebés, no es que lloren y esté pensando en que nos va... Exacto, y con esa actitud estén ejerciendo una manipulación. Para tal caso, ahí sí se ejemplificaría muy bien lo que dice Ricarte. Son los papás los que los vuelven manipuladores porque van corriendo, ¿no? Y también lo que dice Iris en este caso. Claro, porque a esa edad todavía no hay, digamos, una elucubración del por qué hago las cosas. De hecho, yo yendo un poco a la parte que se deja manipular, a los manipulados, que somos en este caso los padres, yo me iría más por el tema de qué cosa puede finalmente invitarme a ser manipulado, porque eso es lo que también yo tendría que preguntarme, ¿por qué me ubico en esa posición? Y aquí me surgen dos, por lo menos también en consultas, no sé qué miras, pero lo más frecuente es la culpa y fundamentalmente el miedo. O sea, son las dos, digamos, razones que hay detrás del tema de por qué me dejaría manipular. Culpas, porque es una manera de pagar el precio que tengo que pagar por esto que yo considero que es algo que tengo en deuda con mi hijo o mis hijos. Y miedo, porque tengo miedo de hacerlo mal, entonces no actúo. Delante de estos dos hay una suerte de máscara que suele aparecer, que es el del relajado, no me importa, es indiferente. Que ocurre, que sí hay gente que definitivamente es irresponsable, ¿no? Pero generalmente de este grupo, yo diría que una gran mayoría tiene o culpa o una gran dosis de este temor a hacerla mal, ¿no? No sé qué piensas. Sí, claro, hay esos elementos y justamente cuando tú hablabas de los miedos, uno de los miedos más importantes que normalmente los padres o las personas que son responsables de un niño tienen es el miedo a dejar de ser queridos. Es decir, de base, toda persona que es manipulada es también un manipulador en potencia. Claro. Claro, o sea, no hay papá que sea manipulado que a su vez no sea manipulador. Es un tema de yo reacciono contigo como me gustaría que tú reaccionaras conmigo. O sea, yo te cedo, hijo, a tus caprichos. Ok, pobrecito, tú me dices, qué malo, papá, ¿por qué no me das? Porque yo espero también que tú más adelante seas a los míos, qué malo, ¿por qué no sigues la carrera que yo quiero?
Eso me encanta Si que yo lo te digas, di, ¿sabes? Me si yo encanta te porque- di, ¿no? sí. Si yo te di, yo Así te es. ofrecí, yo te cuidé, yo te vestí, y ahora tú me dejas así. No, y eso deja un poco mal a la idea de que, claro, lo hice por ti. Ay, hice oye, por- claro. lo hacías por ti, porque al fondo lo que querías es que revirtiera, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? No en el tema del manipular y manipulado hay un binomio que se retroalimenta. Toda persona que es manipulable es una persona manipuladora. Claro. Pero qué bueno que digas esto porque, claro, está la idea, ¿no?, de muchos papás de que, ay, mi hijo es un manipulador, o de repente también los hay muchos terapeutas que dicen, sí, pues bueno, lo que está pasando es que su niño lo está manipulando y usted tiene que estar atento a eso. Pero qué importante que digas eso porque eso desvirtúa esa idea del Chucky manipulador, Así ¿no? es. Sí. Pero es cierto. No existe solo. No existe. Es un binomio, El como Chucky dice por sí mismo no Iris. existe. Así es fantasía ya. Exacto. Felizmente, porque es horrible. Claro. Exacto. Y es interesante cuando justamente hablabas de los miedos. ¿Por qué? Porque cuando yo decía, uno de los miedos más importantes de raíz, justamente, y que tiene que ver con la culpa y con los temores a hacerlo mal, es el miedo a dejar de ser querido. O sea, el padre que sea la manipulación del hijo, cuando tú le preguntas, ¿qué sería lo peor que pasaría si a su hijo no le da helado en la hora del almuerzo? No, es que pobrecito, mira, me da pena verlo tan triste y verlo infeliz. Claro. Ya, ¿y qué después le daría pena? Yo no quiero que un día mi hijo me reclame, papá, No me diste tú me helado. hiciste infeliz, tú no me diste, ya. Y por tanto, ¿qué pasaría luego? No, que No mi te hijo quiero. no me quiera. Ajá, No te quiero, entonces, papá. Es que ahí sale, ¿no es cierto? No le Ahí viene el cumples, punto. no le Entonces, cumples algo y dicen, ya no te quiero. exactamente, pero, Ajá. pero hay algo más de fondo, porque el papá dice, tengo miedo que mi hijo me deje querer, cuando uno va avanzando en las preguntas, pero de fondo es, y si me deja de querer, no tendré de él las cosas que yo quisiera obtener de él. Pero pregunta, ¿y qué pasa con estos? El ejemplo que has puesto es muy claro y es muy frecuente, ¿no? Papá, yo quiero tal cosa, no sé qué, porque si no, no te quiero. Y muchos niños dicen, ay, papá, ya no te quiero porque no me dice tal cosa. Pero hay otro tipo de manipulación también. Hay estos niños que son capaces de elucubrar, lo que dije hace un ratito, ¿no? Situaciones, ¿no?, en las cuales siempre se termina haciendo lo que él quiere. Incluso niños que pueden estar dentro de un castigo, ¿no?, pero se las ingenian para, por ejemplo, nuevamente volver a tener, pues no sé, el televisor, el motivo por el cual, o digamos el castigo que se les esté dando, se las ingenian para nuevamente revertir ese castigo y siempre tener a los papás ahí como que al límite, ¿no? ¿Ahí estamos hablando de otra cosa ya o estamos hablando del mismo proceso? Bueno, yo particularmente pienso que no, que estamos hablando de lo mismo. Porque finalmente, digamos, ellos no van a buscar nada que no piensan que ya vaya a ocurrir. Y la única razón, o sea, digamos, la única fuente donde piensan que esto, digamos, es así, es porque ya la experiencia les dice que es así. O sea, tu mamá me enseñaste que esto funciona. Puede ser que a veces sí o a veces no, pero un niño siempre, y esta es norma, a veces sí. Entonces yo sé que yo me inventaré una nueva, pero igual la voy a hacer, porque ya me enseñaste, ya la hiciste. No, primero esperé 2 minutos, después esperé 3 minutos. Él dice, la vez pasada fueron 2, ahora fueron 3, ahora serán 5, pero te la hago igual, porque igual me la vas a cumplir. ¿Quién le dio poder a este niño? ¿Quién le enseñó? Evidentemente los papás. Nosotros, pues, ¿no? No hay otra persona que Es le que enseñe. acá se juega con el sentimiento, ¿no? Porque Claro. también el niño se acerca ya totalmente, parece un gatito, estos que tienen los ojitos de Shrek, Sí, 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 ¿no? del gato de Sí. Shrek. Y te vuelven El a gato con decir, pero botas. papito, por favor, no lo vuelvo a hacer. Y te dices, ya hijo, prende la tele, ¿no? Entonces estás como que colaborando a que sigan manipulando y como dice Ricardo, que esperan No, 2 pero minutos, pero la yo lo que próxima digo, esperan a 5. veces Sí, la sí, elucubración, yo lo que digo es, van un paso más allá incluso porque te pueden decir, por ejemplo, papi, te quiero mucho. Ay, sí, yo también, hijito, no sé qué. Me preguntaba si puedo ver 5 minutitos de televisión, solo este pedacito. O sea, ¿me entienden? Claro. Que ahí Pero ya estás hay... castigado, ¿no? Exacto. Pero ahí hay un detalle, sí, más o menos complementando la idea, ¿no? Lo que pasa es que hay un factor interesante y cuento brevemente un incidente, ¿no? Este era un niño de 3 años y medio, muy sentimental él, y que se había percatado de que su mamá se hacía la fría, se había percatado. Entonces, su mamá, que era una persona vinculada al tema de la medicina, de la psicología, se había percatado del niño. Entonces el niño, muy inteligente, que lo que tú dices, que lucubra, tenía una nana. Entonces el niño va donde su mamá y dice, mamita linda, tú me has dicho que hay que compartir. ¿Puedo agarrar la frazadita que me regalaste ayer por mi cumpleaños para regalársela a mi nanita, que la quiero tanto? Ya, pero el niño marcadamente, su intencionalidad era jugar con la aparente
frialdad que su madre presentaba, porque como era un niño demasiado manipulador, la mamá exageraba la frialdad que tenía con el niño. Entonces, claro, entonces aquí yo tipifico y grafico algo que seguramente tú has visto en tu experiencia, las tipologías de niños que manipulan. El niño sentimental mueve directamente sobre los sentimientos de culpa de los padres, bastante. Pero el niño que es más bien de naturaleza concreta, pragmática, más bien manipula sobre los hechos. Ejemplo, el primero dice, pero tú me dijiste que tú me querías mucho y que me ibas a ayudar siempre, ayúdame a hacer mi tarea. Perfecto, te trabaja el sentimiento. Pero el segundo dice, pero ¿por qué yo no puedo mentir si yo te he visto mentir? Te apela a un hecho. Más bien, el mayor riesgo lo encuentro a los niños que son de tipo moralista, más bien apela a decirte, pero tú me prometiste. Apelan al sentido de la palabra, de la moral que les has inculcado. Pero tú me has gritado y tú has dicho que no se grita. Pero el tipo más elucubrador es el tipo de niño mental, que sí puede realmente ejercer toda una trama y que eso tiene que ver un poco con la naturaleza del niño y el manejo del padre que tiene ahí sobre eso. Entonces, por eso es que los tipos de manipulación se van sofisticando y cambiando el ropaje, pero en esencia, como dice Ricardo, todos entran de la gama de la manipulación. Así, y ahí hay un tema nomás, que es el que en todo caso habría que dejarlo clarísimo, porque esa es la parte seria de todo este asunto, que él está aprendiendo a amar. O sea, el niño está aprendiendo a amar. Y este es su estilo de amar. Ojo, va a llegar un momento que ya no es que sea una estrategia superficial. O sea, es que de verdad él cree que no lo amas cuando no le das lo que te pide. Es que de verdad él cree que no le amas cuando no cumpliste con su promesa. ¿Por qué? Porque él aprendió que el amor estaba ligado a un intercambio, por ejemplo. Claro. O estaba ligado al chantaje. Entonces, si no ocurre, él ya aprendió eso. Que así se consiguen las cosas. Así es. Y de niño ya es un problema para él porque él sí vive que no lo amas, y de grande porque así es como va a amar a las personas que estén a su alrededor. Entonces, teniendo o tomando en cuenta esto, la pregunta sería, ¿debemos corregir a nuestros niños o corregirnos nosotros como padres, ¿no? Para reeducar este amor, digamos, entre padres e hijos? Pero no me contesten ahorita, más bien piensen, les doy tiempo para pensar. Vamos a un corte. Vamos a un corte rapidito y al regresar vamos a hablar sobre cómo corregir a nuestros hijos si es que en caso esa sea la respuesta, si es que debamos corregirlos o de repente lo más probable es que seamos los padres los que tenemos que corregirnos. Con eso regresamos.